Ejercicio número 1. La empresa Flax S.A. está constituida por una estructura de capital sin deuda. Por otra parte, Vital S.A. tiene una estructura de capital con deuda. Ambas tienen 2.000 como ingreso operacional antes de impuestos e intereses. Por otra parte, el costo de la deuda, es decir, RE, es de un 10% y la tasa de impuesto corporativo es de un 40%. Pregunta A. Construya un estado de resultados para cada empresa con la información entregada. Pregunta B. Calcule el ahorro fiscal. Bueno, primero que nada, la pregunta A, hice un estado de resultado predeterminado que incluye la utilidad ante impuestos, los intereses pagados a acreedores, el ingreso operacional ante impuestos, el impuesto que es de un 40%, el ingreso neto para los accionistas y el ingreso total para acreedores y accionistas. Bueno, como podemos ver, estos 2.000 mencionados anteriormente es el ingreso operacional. Flax S.A., que no tiene deuda, no paga los 10% de intereses sobre el ingreso operacional. En tanto, Vital, que sí tiene deuda, sí. Esto equivalen a los 2.000 por un 10%, es decir, 200. Luego, el ingreso operacional antes de impuestos son 2.000 para Flax S.A. sin deuda. En tanto, la diferencia entre estos dos da 1.800, que es el ingreso operacional antes de impuestos de Vital con deuda. Luego, ambas dos tienen el impuesto corporativo del 40%, en el cual el 40% de 2.000 es 800 y el 40% de 1.800 es 720. Para esto podemos analizar el ingreso neto para nuestros accionistas, que es la diferencia entre estos dos. El ingreso neto para los accionistas es de 1.200 y el ingreso neto para los accionistas de Vital es de 1.080. Finalmente, el ingreso total de acreedores y accionistas es de 1.200 para Flax y para Vital 1.280. ¿Cuál está la diferencia? Solo 80 de ahorro fiscal por interés, que lo vamos a hablar en el ejercicio B. El ejercicio B, como mencioné anteriormente, era calcular el ahorro fiscal. Es simplemente, como dice la fórmula, el impuesto corporativo por la deuda de los intereses, es decir, el 10% de 2.200 por el 40% del impuesto. Este va a un total de 80. ¿Qué es 80? El 80 es lo que paga el gobierno de nuestros intereses. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros nos ahorramos un impuesto del 40% que pagó de los 200 el gobierno. Pregunta número 2. La empresa Precision S.A. tiene dos opciones de proyectos, uno más seguro que el otro. Ambos proyectos necesitan una inversión inicial de 20 y en ambos proyectos Precision S.A. pide 16 al banco. Bueno, acá tenemos los dos proyectos. Proyecto 1 con la inversión inicial de 20 y el proyecto 2 que tiene estimaciones ponderadas, que es decir que tiene distintas probabilidades de éxito. Como podemos ver, proyecto 2 tiene una probabilidad de tener un pago, o sea, un retorno del 0%. Ese es un 30% que pueda llegar a tener un pago del 0. Mientras tanto, tiene una probabilidad del 70% de que ellos tengan un pago o retorno de un 55%. Nosotros queremos calcular la esperanza de pago de Precision al banco y el retorno esperado a la empresa. ¿Cómo se hace esto? Vemos los proyectos 1 y 2. El pago esperado al banco, como podemos ver acá, es de un 16. ¿Por qué? Porque es lo que pidió el proyecto 1 y es el 100% de probabilidad que le vayan a pagar los 16 prestados. Por otra parte, el proyecto 2, el banco sabe que hay un 70% de probabilidad que tenga un retorno y un 30% que no haya ninguno. Entonces tenemos que hacer una ponderación. El 70% por los 16, que es la capacidad que puede tener de pago, o el 0%, o sea, el 30% por los 16, que es la otra capacidad de pago que puede tener, a llegar a tener. Se nos podemos ver en las probabilidades. Con esto podemos ver el pago esperado al banco. Luego queremos ver el pago esperado de Precision. Nosotros sabemos que tiene un retorno del 40 y la diferencia entre el pago y lo que pide el préstamo es el total, que podemos acá. Es 24, que es el pago esperado a Precision, y el pago esperado al banco fue mencionado anteriormente.
Luego, como les quiero remostrar, esta es la ponderación que vimos anteriormente y este es el resultado. ¿Con qué es la diferencia? Que el banco, además de tener una mayor probabilidad de pago de los 16, es mayor que la del proyecto 2. Por otra parte, si calculamos la probabilidad de éxito, que es un 70%, por el retorno de un 55%, el proyecto 2 tiene mayor retorno. ¿Por qué un banco podría llegar a pedir el proyecto 2 también y aceptarlo? Porque aunque corra un riesgo y tenga un 30% de no probabilidad, hay distintas maneras que un banco puede mantener un poco, ¿cómo se llama?, la fidelidad hacia la empresa. ¿Cómo queremos decir eso? Hacer contratos y cláusulas que los tengan como prioridad número 1 dentro de sus pagos de deuda. Ejercicio número 3. Calcule el impuesto personal sobre el interés TP si la ventaja relativa es de 1,19, el impuesto personal efectivo TPE es del 30 y el impuesto corporativo es del 40%. TP, impuesto personal, TPE, impuesto personal efectivo, TC, impuesto corporativo. Bueno, esto es un ejercicio bastante simple, donde nosotros tenemos la fórmula ventaja relativa igual a 1 menos impuesto personal partido en 1 menos impuesto personal efectivo por 1 menos impuesto corporativo. Nosotros planteamos la fórmula y fue un simple despeje en el cual pudimos obtener que TP era 0,5. ¿Qué nos dice esto? Siempre que TP, 1 menos TP, sea mayor a 1 menos TP por 1 menos TC, hay ventaja relativa. ¿Por qué? Si lo tomamos como un tipo de ratio, podemos ver que siempre cuando el numerador es mayor al denominador, la ventaja relativa es mayor a 1, lo que quiere decir que es bueno.